Buenas noches a todos. Seamos bienvenidos a nuestra reunión de células en las casas, en especial aquellos que se conectan por primera o segunda vez. La Iglesia Bautista Maranata de Mérida somos una iglesia cristiana que hemos abierto nuestros hogares para compartir el Evangelio de Jesucristo. El estudio del día de hoy vamos a hablar acerca de la comunión con Dios. Y quiero que contestemos 3 preguntas sobre la comunicación con Dios. La primera de ellas es: ¿por qué es tan importante comunicarnos con Dios? ¿Por qué las personas muchas veces pareciera que son fanáticas? Van cada domingo al templo, entre semana, leen la palabra de Dios. ¿Por qué? La segunda: ¿dónde nos podemos comunicar con Dios? Y en tercero, si yo deseo comunicarme con Dios, ¿cómo lo hago según lo que dice la palabra de Dios? Quiero que vayamos a la palabra de Dios allí en el libro de Daniel, en el capítulo 6, el verso 10, en un pasaje para algunos ya conocidos, Daniel capítulo 6, versículo 10, que dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En primer lugar, ¿por qué es importante comunicarnos con Dios? Bueno, en primer lugar, quiero decir porque Dios nos ha creado para una relación personal con Él. O sea, esto es algo grandioso, porque Dios no nos creó para que nosotros estemos fuera de Él sin comunicarnos, sino que en realidad Él nos hizo para que nosotros tengamos una plena comunicación con Él. El ser humano, cuando se comunica con otras personas, tiene una gran satisfacción en su persona, pero Dios no nos ha creado solamente para que nos relacionemos con las personas, sino también nos hizo de carne y hueso, pero también nos dio espíritu. Y ese espíritu nos da la bendición, la oportunidad de podernos comunicar con Dios. Los animales, los perros, los gatos, las vacas, no tienen ese espíritu de Dios. Ellos, a diferencia, solamente tienen instinto, pero para nosotros Dios nos ha dado de su espíritu para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Fíjate lo que dice allí la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es decir, que Dios nos hizo de la tierra. Nuestro cuerpo tiene elementos que se encuentran en la tierra, pero Él sopló en nuestra nariz aliento de vida, y esto es a través del Espíritu que Él nos ha dado. La palabra de Dios nos dice a través del salmista también, ahí en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿por qué es tan importante que nos comuniquemos con Dios? Bueno, en primer lugar, pues porque para eso Dios nos creó. Y la segunda, que es también muy importante, debemos entender tú y yo que por sí solo la humanidad, las familias, las personas, somos impotentes de sobrellevar toda dificultad, todo problema que viene a nuestra vida. Hoy estamos enfrentando muchas situaciones difíciles por esta pandemia que vivimos, y es necesario, es muy importante, es de mucho aliento, de mucha bendición, toda persona que aprende, que lleva una comunicación con Dios. Dios nos manifiesta a través
de esta dificultad, que es necesario que nos comuniquemos con Él. ¿Qué pasa en el pasaje que estamos leyendo? Bueno, el profeta Daniel, él tenía una plena comunicación con Dios y él enfrenta una situación. Él fue puesto en un puesto de liderazgo, él fue puesto como una persona, un gobernador delante del rey Darío. Y entonces las personas que estaban alrededor de él no estaban contentos y le pusieron pues una trampa. Entonces Daniel se encontraba en una situación difícil. ¿Y qué hizo él? Bueno, la palabra de Dios nos dice que cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Entonces, cuando tú y yo sentimos los problemas, entramos en un problema en el trabajo, entramos en un problema de salud, cuando tenemos alguna dificultad económica, cuando vemos que las cosas en la vida, en tu matrimonio, cambian y esto provoca dificultades en la vida, ¿qué es lo que Dios nos muestra? ¿Qué es lo que nos muestra? Pues que es necesario que tú y yo veamos la importancia de comunicarnos con Él. Muchas veces experimentamos situaciones en las que podemos manejar y somos capaces para hacerlo, pero déjame decirte que muchas de ellas están hechas para que tú y yo podamos comunicarnos con Él. Dios está para nosotros, Él quiere nuestro bien. Así que Daniel oraba a Dios y tú y yo de la misma manera podemos comunicarnos con Él. Tal vez en este momento que estás viendo este video, pues tú te encuentres en una situación de necesidad, o tal vez no, tal vez tengas alguna preocupación, tengas alguna situación, y quiero decirte que Dios sabe la situación que tú estás pasando. Él te ama y Él quiere que tú vayas a Él, quiere que le hables, quiere que le digas aquella situación por la que estás pasando, porque Dios busca al ser humano de muchas maneras, porque lo que encontramos es que mientras más el ser humano avanza en intelecto, avanza en capacidad, pero disminuye mucho en su espiritualidad. No buscamos a Dios, estamos muy aparte de Él, no le conocemos, no sabemos cómo es Él. Entonces Él quiere que le conozcamos. En segundo lugar, ¿dónde debemos comunicarnos? La costumbre judía decía que era necesario orar exclusivamente en el templo o en el aposento alto. Además mencionaba que era importante hacerlo 3 veces al día, a la primera hora del día, a la tercera, a la sexta hora del día, es decir, a las 7 de la mañana, a las 9 y a las 12. ¿Dónde estaba Daniel hablando con Dios? A diferencia de lo que los judíos habían establecido, bueno, Daniel, dice la palabra de Dios, que ora allí en su casa. Él estaba arrodillado, clamando, y lo hacía justamente estas 3 veces al día. El día de hoy que no podemos reunirnos en los templos y que estamos aislados, confinados allí en la casa, limitado nuestro movimiento para no contagiarnos, uno puede pensar, ¿qué necesidad tengo yo de estar en el templo? Siento mucho esa necesidad, quiero orar a Dios y quiero llorar delante de Él y dejarle mis cargas, pero yo te doy este aliciente. La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos orar allí en nuestra casa. Yo sé que muchas veces es difícil la comunicación con Dios allí en la casa, porque pues allí convivimos con nuestra pareja, convivimos con nuestros hijos, hay muchos distractores
que nos impiden tener esa comunicación con Dios, pero tú debes de aprender los momentos y las horas para poderte comunicar. No es necesariamente que tú puedas venir al templo y lo puedes hacer alguna hora para que te comuniques con Él. Tu necesidad, la necesidad que tú tienes de poder dejar delante de Dios las cargas, nos está diciendo que tú debes de buscar la hora y el lugar adecuado para comunicarte con Dios. Tal vez lo puedas hacer allí en la recámara de tu casa, tal vez lo puedas hacer allí en el estudio, en la sala, tal vez te puedas salir allí al patio o a la cochera de tu casa y entonces tú allí hablar con Dios. Habla con Dios. Eso sí, es necesario que tú quites todo distractor, porque cuando uno tiende a estar solo, entonces empiezas a pensar en todos los pendientes que tienes por hacer. Empiezas a pensar, tengo que comprar la carne, tengo que llevar a los hijos al dentista y tengo que llevar a la mascota al veterinario y así diferentes cosas. Pero cuando tú puedes dejar esto de lado, tal vez tener una agenda y escribirlo, entonces puedes concentrarte y en orar a Dios. Tal vez estas mismas actividades que tienes por realizar las puedes dejar delante de Dios y entonces comunicarte con Él. Pero aquí no hay obstáculo para poderlo hacer. La palabra de Dios allí en 1 de Timoteo 2:8 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, en todo tiempo, en todo lugar. Daniel, ¿qué hizo? Él se encierra allí en su casa. Él ya no vivía allí en Jerusalén. Él había sido deportado a Babilonia. Él vivía muchos kilómetros lejano de su tierra y del templo. Entonces él miraba hacia Jerusalén y clamaba al Señor. Así que en el lugar donde estaba, él oraba así al Señor. Entonces tú y yo, ante las necesidades que estamos experimentando, y puede ser que no haya tanta necesidad también para ti, pero por el hecho de ver las personas que están a nuestro alrededor, que las personas padecen, a lo mejor algún familiar cercano, entonces tienes la oportunidad de hincarte allí en tu hogar y orar al Señor. Lo podemos hacer, es más, lo debemos hacer. En tercer lugar, ¿cómo me comunico con Dios? Lo hacemos única y exclusivamente por medio de la oración. La oración es el medio de comunión del hombre con Dios. En la oración debes hablar directamente con Dios y decir no solo un rezo. Seguramente tú te sabes el Padre Nuestro y lo puedes repetir con mucha fe. Pero déjame decirte, yo quiero añadir a esto que allí en Mateo capítulo 6, déjame lo abro, el Señor nos está diciendo lo que debemos y no debemos de hacer con el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, del versículo 5 hasta el versículo 15. En la versión 60 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, pon atención. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. No os hagáis,
pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y entonces viene el Padre Nuestro. Si te fijas, antes del Padre Nuestro, el Señor nos está diciendo de que no oremos para que las personas nos miren como si fuéramos muy santos, personas muy cercanas a Dios, que no oremos así para que seamos vistos de la gente. Eso no. Él quiere que tú cierres tu puerta, ¿verdad? Y allí en lo secreto de tu cuarto, tú ores a Él, para que tengas un acercamiento verdadero a Él. Tal vez si tú estás acostumbrado a repetir el Padre Nuestro, yo te voy a animar a que hagas lo siguiente. Te quiero dar en este momento por lo menos 5 características de la oración del Padre Nuestro, para que no hagas repeticiones muchas veces sin sentido, sino que en realidad derrames de tu corazón, lo que hay en tu corazón, en tus palabras, lo que le quieres decir a Dios. Sé que es muy importante para algunos el hecho de repetir oraciones, pues los padres apostólicos así lo hicieron. Hay oraciones muy importantes, de hecho lo vemos en la palabra de Dios. Lo que no vemos es que, por ejemplo, el Padre Nuestro se repita como tal en varios de los evangelios ni en las cartas paulinas. Cada oración que se realizaba contenía estas 5 características que te voy a compartir. Entonces, la primera característica al orar es alabar a Dios por lo que Él es. El Padre Nuestro dice allí: santificado sea tu nombre. Es necesario alabar el nombre de Dios por lo que Él es. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es amor, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es refugio, Dios es salvador, Él es roca eterna. Si te fijas, tiene muchos nombres, muchas características en las que podemos alabar a Dios. En lo particular, Jesucristo es mi Salvador y yo le alabo porque Él me sacó de donde andaba, de las tinieblas, dice la palabra de Dios, y me llevó a un lugar no oscuro sino iluminado, de libertad, de gozo, de salvación. Perdonó mis pecados. Entonces puedo alabarle por mucho de ello. En segundo lugar, gratitudes. Tú puedes alabar a Dios, pero también puedes agradecerle por todo lo que Él hace. Tal vez tú puedas pensar, bueno, es que no sé por qué agradecer, pero puedes ver a tu alrededor qué hay. Tienes una casa, tienes una familia, tienes comida, tienes salud. Si ya te enfermaste, pero el Señor te proveyó de ello y estás mejor, puedes agradecer por ello. Puedes agradecer en estos días que hemos celebrado el 15 de septiembre. Podemos dar gracias a Dios por la libertad que tenemos de poder caminar por las calles, viajar a otros lugares. En tercero, puedes hacer peticiones de intercesión por otros. Antes de que tú comiences: Señor, te pido por mí, te pido por mi familia, te pido por los míos. Es necesario que nosotros comencemos intercediendo por otros. Pide por otros, pide a lo mejor por lo que no es tu familia, y Él va a escuchar nuestras peticiones. De hecho, Dios busca personas que se pongan como intercesores por otros. ¿Por qué es esto así? Bueno, en el carácter de Dios esto es así. Jesucristo mismo, estando en los cielos, estando en el trono de Dios, dejó su trono y vino y se encarnó. Y Él, ¿verdad? Ahora sí que se hizo uno de nosotros, vivió como nosotros, sintió necesidad, lloró. Él dio su vida misma, fue muerto y resucitado al tercer día. Entonces Él sabe lo que es interceder. Él dio su vida mismo por otros,
nosotros mismos también podemos pensar en esta manera. Tal vez si tú puedas decir, bueno, es que no sé por quién orar, pero seguramente cuando tú comiences a tener esa comunión con Dios, personas se van a acercar a ti y te van a pedir que ores por ellos. En cuarto, pide perdón. Perdón por tus pecados, perdón por tus faltas, perdón por lo que has cometido en el pasado. Muchas veces las personas somos como el Pípila. Yo provengo de Guanajuato y allá el Pípila hay una estatua en el cerro, ¿verdad? Cargando una losa, porque así lo dice la historia. Él con una losa se cubrió de las balas, pero el día de hoy las personas están como ese personaje, no para protegerse, sino que llevan consigo cargas, culpas, pecados del pasado y desde muchos años. Y la vida, pues ahora sí que les guía por todo eso que llevan. No saben cómo soltarlo. Y es tan fácil, ¿verdad? Como el Señor nos dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces la palabra de Dios nos dice que tú y yo podemos ir a Él. ¿Cómo vamos? ¿Cómo soltamos? Pide perdón. La palabra de Dios dice, allí en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces pide perdón a Dios. Y por último, haz peticiones personales. Pídele a Dios lo que sientes en tu corazón, lo que hay de necesidad en ti. Pídele si tú te sientes diferente, sientes algo en tu corazón, tienes problemas como lo comentaba en tu trabajo o problemas en lo personal. Entonces todo lo que haya de carga delante de ti, déjaselo delante del Señor. Déjaselo porque Él es Dios, Él nos creó y Él quiere que nosotros seamos felices. No podemos estar cargando con toda la problemática de la vida, porque entonces nos vamos a hacer la vida amargada, vamos a vivir una vida no libre, sino vamos a estar esclavos de todos los problemas que tenemos. El Señor quiere que nosotros en realidad vayamos delante de Él y le dejemos todo. Fíjate lo que dice el Salmo 91:1. Es un pasaje muy hermoso que varios ya conocemos. Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él quiere que nosotros estemos así delante de Él, que vayamos al abrigo del Altísimo, que moremos bajo su sombra. Cuando nosotros dejamos delante de Él toda petición personal, entonces se cumple esa protección y podemos ir en la vida alegres, gozosos, con una perspectiva muy diferente en nuestra vida que si no nos comunicamos con Él. Daniel se arrodilla y daba gracias a Dios incluso de sus problemas. Necesitamos ir delante de Dios en esta manera. Déjame decirte que Dios siempre nos escucha y nos contesta. También te quiero decir que los problemas que estamos pasando, aunque ya son casi 6 meses que hemos estado en esta pandemia, esto no será para siempre. No será para siempre, aun cuando dure la pandemia, no será para siempre. Y estamos seguros por lo que Dios nos dice en su palabra que Él nunca nos dejará. Yo te invito para que tú comiences una comunicación con Dios a través de la oración. Pero para que tu comunicación sea completa con Dios, te digo que es necesario que tengas un encuentro con Jesucristo. Toda persona que quiere comenzar una comunión con Dios tiene que ir al Señor Jesucristo, porque Él lo dijo así en Juan 14:6. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo Jesús. Él dio su vida en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. Para finalizar, yo te invito para que si tú quieres tener esta plena comunión con Él, hagas esta oración conmigo. Te invito a que cierres tus ojos y repitas allí en voz alta. Padre Dios, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. El día de hoy reconozco que tú me creaste para una relación conmigo. Perdóname porque me he apartado de ti. Tengo muchas necesidades. Hoy las quiero dejar en tus manos. Dejo en tus manos a mi familia. Dejo en tus manos a mi pareja, a mis hijos, a mis familiares. Dejo en tus manos mi trabajo. Todo lo que me aqueja, Padre Dios. Hoy quiero iniciar una relación contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Perdona mis faltas, Señor. Ven y gobierna mi vida. Ven a mi corazón. Dame salvación y vida eterna. Porque tú moriste en la cruz por todos los pecadores. Padre bendito, te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Si hiciste esta oración, yo te felicito, te doy un abrazo fuerte y te animo para que tú escribas al número en pantalla para que nosotros podamos darte un seguimiento de la palabra de Dios y te podamos enviar 4 estudios de la palabra de Dios en forma gratuita por WhatsApp, y entonces así tú puedas continuar con esta comunión con Dios. O de otra manera, comunícate con la persona que te envió este link y él te va a dar un seguimiento a tu decisión. Dios nos bendiga. Quiero aprovechar también este tiempo para mencionar a todos nuestros hermanos y a todos los que nos están viendo que el próximo martes 22 de septiembre vamos a iniciar nuestra reunión de líderes y oración a las 8 en punto. Así que les invito para estar pendientes de este día. Dios nos bendiga.